es producido por el Espíritu Santo, es producido por nuestro Dios, pero Él usa medios de gracia a los cuales el creyente debe exponerse constantemente. Y hemos visto este primer medio de gracia al cual usted debe exponerse de manera intencional, y es el ministerio de la palabra, de su palabra. Nosotros tenemos que exponernos constantemente a la palabra de Dios, a la predicación de su palabra, buscando que sea lo más fiel posible, ¿no? Buscando que sea fiel, mejor dicho, ¿no? Entonces, si usted se expone constantemente a la predicación de la palabra, entonces el Espíritu Santo moverá su corazón para crecer, usará su palabra, porque así el Señor lo ha ordenado, lo ha diseñado, usará su palabra para que usted se fortalezca y crezca. Ahora, no le digo que haga la prueba mejor, pero solamente piense usted en las muchas veces que se ha alejado de escuchar la palabra de Dios, especialmente cuando para con la iglesia, ¿no? Por alguna circunstancia, alguna lejanía, usted sabe muy bien que cuando no escuchamos la palabra de Dios, nuestros corazones de a poco comienzan a debilitarse. No vamos a decir de manera tal vez drástica que ya no es creyente alguien que no escucha la palabra de Dios, pero puede ocurrir que un creyente de a poco comienza a alejarse. Claro que el Señor golpeará su corazón, claro que el Señor otra vez obrará para que eso sea corregido, pero usted mismo se da cuenta, cuando dejamos de exponernos a la predicación de la palabra de nuestro Dios, nuestros corazones se comienzan a debilitar. La mano poderosa de nuestro Dios sigue firme, pero sí o no que comenzamos a ver, comenzamos a observar que en nuestras vidas la vida espiritual comienza de a poquito como que a desvanecerse. No va a desvanecerse totalmente si eres creyente. No va a suceder. Como les dije, el Espíritu Santo golpea el corazón constantemente y te trae ahí una incomodidad muy profunda para que puedas corregir eso. Pero es a través del ministerio de la palabra de Dios que nosotros crecemos. No es a través de programas, es a través del ministerio de la palabra de Dios que debe sostener nuestras vidas, que es lo que sostiene nuestras vidas. Otro medio de gracia, eso ya hemos expuesto, otro medio de gracia que nuestro Dios ha dado para que usted pueda, para su crecimiento espiritual, lo veíamos la semana pasada, el día domingo pasado, el último sermón del domingo, es la Santa Cena, ¿se acuerdan? La Santa Cena es un medio de gracia para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque en esa hermosa ceremonia, esa ceremonia especial ordenada por nuestro Señor Jesús, que debemos recordarlo constantemente, lo que hacemos nosotros es exponernos una vez más a la palabra de Dios y de manera más específica, pudiéramos decir, nos exponemos al Evangelio, recordamos lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Y claro que necesitamos recordar acerca del Evangelio, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, porque si nosotros olvidamos eso, constantemente, si nosotros olvidamos ello, nuestros corazones también tienden a descuidarse y a no crecer espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre cuando alguien de repente se enoja con alguien y guarda enojo constantemente y no quiere soltar ese enojo? Está olvidando ¿qué cosa? El Evangelio. Porque en el Evangelio el Padre Celestial te perdonó el peor de los pecados, te perdonó todos tus pecados, y entonces cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, estamos olvidando ese maravilloso perdón de parte de Dios para con nosotros. ¿Qué pasa cuando comienzo de repente, oye, ¿sabes qué? Mira, yo soy guapo, yo soy churro, ¿no? O comienzo a observar demasiado la parte física. Estoy comenzando a olvidar el Evangelio, porque en el Evangelio me doy cuenta que yo no tengo valor sin Cristo. Y que lo espiritual es superior a lo terrenal, a lo temporal, a lo biológico incluso en el cuerpo. Entonces, a través de la Santa Cena yo puedo observar el Evangelio, ¿no?
¿Cómo es que el cuerpo de Cristo fue entregado por mí? ¿Cómo es que su sangre fue derramada por mis pecados? Y una vez más puedo tener comunión con su cuerpo y con su carne y con su sangre, dice incluso el apóstol Pablo. No estamos diciendo que literalmente Cristo está presente en los elementos ahí de la Santa Cena, pero sí sabemos, porque así lo han creído los creyentes en el pasado, que Cristo está de manera especial presente espiritualmente en la Santa Cena, alimentando a su pueblo, y aquel que come su cuerpo y bebe su sangre espiritualmente se alimenta. No literal, sino espiritualmente. Es un alimento real espiritual, no es un alimento en el cual qué sé yo, los carbohidratos del pan y del vino, pues van a hacer una, qué sé yo, van a producir más ATPs en tu cuerpo y vas a tener más energía. No, no es eso. Lo que estamos diciendo es que hay un sentido real, es un alimento espiritual al cual debes exponerte constantemente, y para venir a exponerte a ello tú analizas tu estado y tú te das cuenta: soy indigno de pasar esta cena, soy un pecador, pero Cristo en la cruz entregó su cuerpo, entregó su sangre por mis pecados. Él lo hizo. Te expones a ello, tu orgullo es quitado, tu confianza es reanimada. La Santa Cena es un medio de gracia para crecer. Debemos exponernos todos a ella. Y hoy día me gustaría ver un tercer medio de gracia, que es el bautismo. ¿Sí? Y no solamente es un medio de gracia, sino es la señal de la membresía del pacto. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 28, 18. Para nuestros hermanos que se van a bautizar, porque se van a bautizar en febrero, va a quedar grabado esto, cosa que lo pueden revisar aquellos que no han venido, ¿no? Pero nuestra hermana Mariela está en su chakra, ¿no? Nos dijo que va a estar en su chakra durante un buen tiempo. Así que nos ha pedido, por favor, envíen las grabaciones sí o sí, ¿no? Ella es una de las hermanitas que desea bautizarse. Lo tenemos, Mateo 28, 18 al 20. Usted conoce esta porción de las Escrituras. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y acercándose, Jesús les habló diciendo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se da cuenta, es Cristo aquí antes de ascender comisionando a sus discípulos. Y ahora Jesús lo que está haciendo es instruir a sus apóstoles, a sus discípulos, a aquellos que llevarían el mensaje, a estos primeros líderes de la iglesia que llevarían el mensaje, quienes pondrían el fundamento apostólico. A ellos se les dio la instrucción de que bauticen, hagan discípulos y los bautices en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué les dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Cristo? Que mientras ellos hagan esto, mientras ellos hagan discípulos, mientras ellos bauticen, ellos o nuestro Dios, nuestro Cristo, promete su presencia con ellos hasta el final de los tiempos. Hagan discípulos, bautícenlos, y yo prometo estar con ustedes hasta siempre. Escuchen otra vez. Bauticen, y yo prometo estar con ustedes hasta siempre. Claro, sabemos que el bautismo es visto de distintas maneras por muchos. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree que el bautismo, la salvación comienza con el bautismo, ¿no? Y que que el bautismo salva, y que incluso es administrado a niños. Bueno, ese bautismo no es bíblico, no es correcto. No se bautizan niños, que consideramos que no se bautiza
niños debe haber un entendimiento del evangelio para poder ser bautizado, para poder creer en Cristo. ¿No es así? Pero la Iglesia Católica piensa que con el bautismo se inicia la salvación o comienza la salvación. Es por eso que ellos iban a los pueblos y buscaban bautizar diciendo para que sean salvos. Una vez que ellos entonces morían, sea como vivas tu vida, tú ya eres salvo. Pues. Te irás por lo mucho al purgatorio y de ahí te hacen misa para que te saquen. Una vez muertito. Suena chistoso, ¿no? Pero así es. Así es como se piensa. Pero hoy hay otros que piensan que incluso se tiene que bautizar, basta con que el padre de familia o papá, mamá sean creyentes, pues tranquilamente tú tienes que bautizar a todos los demás y el bautismo se hace efectivo para toda tu familia. Algunos piensan así. Nosotros no creemos así. No creemos que esa es la manera de bautizar. Creemos que aquel que se va a bautizar debe haber tenido en primer lugar un entendimiento bíblico del evangelio, y eso se puede hacer desde que el niño, puede ser incluso hasta un niño 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, pero que realmente haya entendido el evangelio. Si es que ha entendido el evangelio. Para con la iglesia, por temas de cuidado, pensamos, meditamos y decimos a los 16 años, un adolescente ya puede estar más o menos pensando y meditando en sus acciones y reconociendo a Cristo como Señor y su Salvador. ¿No es así? Pero debe haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Entonces, decíamos que Dios ha designado a su iglesia y Dios ha designado a través de su palabra medios específicos mediante los cuales Él alimenta a su pueblo y los fortalece. Y esa es la realidad. Y uno de ellos es justamente el bautismo. Miren, por favor, en el año 1693, el Catecismo Bautista, escucha lo que dice, la pregunta número 93, ¿sí? Catecismo Bautista del año 1693, la pregunta 93. Escuche, por favor. ¿Cuáles son los medios externos a través de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? ¿Nos comunica o nos imparte? Es lo mismo. Escuchen, usted sabe que el catecismo son preguntas y respuestas simples. Son preguntas simples con respuestas simples para que usted pueda ordenar incluso lo que cree. Tenemos el Catecismo Bautista para niños. Yo creo que usted, en la conferencia que hemos tenido, supongo que cada padre de familia se ha llevado su catecismo de niños, ¿no? Habrá llevado su catecismo de niños. Yo espero que así haya sido. Si no, por favor, usted lo puede conseguir, nos avisa. Se puede conseguir fácil en la internet. Pero impreso han tenido muchos disponibles. Escuche otra vez la pregunta. ¿Cuáles son los medios externos a través de los cuales Cristo nos comunica o nos imparte los beneficios de la redención? Escuchen, note usted que en esta pregunta no dijeron que Cristo nos salva, sino que nos imparte. ¿Cuáles son los medios externos a través de los cuales Cristo nos imparte? No dice nos salva, sino nos imparte. Contrario a la Iglesia Católica que piensa que sí salva, ¿no? Nos imparte o nos concede los beneficios de nuestra salvación que ya ha sido lograda. Esa es la pregunta, ¿ven? ¿Cuáles son esos medios? Y la respuesta, escuchen cómo respondieron al catecismo. Los medios externos ordinarios a través de los cuales Cristo nos imparte los beneficios de la redención son sus ordenanzas. Especialmente, ¿cuáles? La palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración. 4 medios ordinarios, 4 medios de gracia por los cuales Cristo nos imparte los beneficios de la redención. Hermanos, eso es algo que debemos recordar, porque constantemente olvidamos cuáles son los beneficios de la redención. Y los recordamos y Cristo nos imparte los beneficios de su redención a través de ¿qué? De su palabra, a través del bautismo, a través de la Santa Cena y a través de la oración.
Esos son los medios de gracia ordinarios que nuestro Dios ha dejado. Todos los cuales, sigue diciendo la respuesta al catecismo, todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos para salvación. Interesante, hermanos. Estos medios de gracia son hechos eficaces para los elegidos para salvación. Algunos piensan, ¿no? ¿Por qué la iglesia no tiene un grupo de coreografía? ¿Sabes por qué? No habría problema en tenerlo. Pero déjame decirte que no es lo fundamental. No lo es. ¿Por qué el grupo de repente de alabanza no funciona cada domingo? Ya les dije yo, qué complicado es el grupo de alabanza armar cada domingo. Teo tiene que venir 3 horas antes o 4 horas antes. Y aún viniendo 4 horas antes, al momento hay muchas cosas que falta conectar. Difíciles, complicado, porque no tenemos un auditorio donde ya está todo conectado y no tenemos que guardar nada. Sacar, meter y hacer las conexiones y el emparejamiento de los dispositivos es todo un caso, hermanos. Es todo un asunto, ¿no? Pero, por eso es que no podemos usar cada semana el grupo de alabanza. ¿Pero es vital el grupo de alabanza? No, no lo es. Para el fortalecimiento de la iglesia, claro que nos sirve, claro que bendice, pero vital es su palabra. Vital es el bautismo. Vital es la cena del Señor. Y vital es la oración. 4 medios de gracia sobre los cuales debemos fundamentarnos. Fundamenta tu vida sobre ellos y te vas a dar cuenta que son, como dice la respuesta, los cuales son hechos eficaces para los elegidos para salvación. Para aquellos que son creyentes, son medios de gracia para tu crecimiento eficaces. Pero ellos fueron mucho más allá, los bautistas de ese tiempo. Hicieron otra pregunta. Pregunta: ¿cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Escucha la pregunta. ¿Cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? No es que salvan. No, no lo es. Escucha la respuesta. El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, o sea, en el pastor, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu Santo en aquellos que por fe los reciben. Es por ello, otra vez, la respuesta. Primero la pregunta: ¿cómo el bautismo y la Santa Cena llegan a ser medios de salvación eficaces? La respuesta: el bautismo y la Santa Cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos no salvan, o en el que los administradores, o sea, por el pastor, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. Es decir, los primeros bautistas, los bautistas particulares, así se le llamaba en el pasado a los bautistas particulares, a los bautistas en el pasado. Claro que hay varios tipos de bautistas, pero los bautistas particulares, los antepasados de los bautistas reformados o confesionales, ellos creían y apuntaban a la promesa contenida aquí en la gran comisión de que Cristo estaría con sus discípulos cuando ellos bautizaran. Y Cristo lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se lo dijo cuando ellos cumplan la comisión. Predicar el evangelio a través de su palabra, obviamente. Es así, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que creemos que Jesús promete estar con su iglesia a través de todos los tiempos, mientras se esté bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una evidencia de que una iglesia tiene a Cristo
es de que en esa iglesia se está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Significa que hay convertidos. Eso es. Pero necesitamos ver 4 puntos cruciales sobre el bautismo. ¿Sí? En primer lugar, el acto del bautismo no salva a nadie. Tú no vienes a bautizarte para alcanzar salvación. Eso es doctrina católica, eso no es correcta. El bautismo no salva absolutamente a nadie. A nadie. No es así. Claro, como les dije, hay personas que creen que sí es así, especialmente los católicos. Pero no hay sustento bíblico de que el bautismo te salva. Es un acto simbólico. La salvación viene a través de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y se hace efectivo en nosotros cuando lo creemos. La Escritura dice que somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, no por obras, ni siquiera el bautismo. ¿Se dan cuenta? Efesios dice eso, ¿no? Somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Eso incluso abarca ¿a qué? A obras religiosas externas. Así que el bautismo, amados hermanos, no salva a nadie. Pero, número 2, el bautismo es un mandato de Cristo. Cristo ordenó que nos bautizáramos. Qué bonito, sigan ahí. El bautismo es un mandato de Cristo. Cristo instituyó el bautismo como una ordenanza o sacramento de su iglesia. Y la iglesia lo debe practicar. Y si lo debe practicar, entonces es necesario que cada uno de nosotros busquemos entenderlo. ¿Por qué? Porque hay beneficios en el bautismo. Pero tal vez usted pueda decir, o sea, estamos diciendo que un medio de gracia para crecer es que yo me bautice, y eso es uno, o sea, tú te bautizas, pero estamos hablando que para la iglesia un medio de gracia es el bautismo. ¿Qué significa? Que la iglesia debe estar viendo constantemente, no solamente tu bautizo, sino el bautizo constante de los demás. Porque así como la Santa Cena es un recordatorio del Evangelio, el bautismo, que también es un acto simbólico, tiene mucha representación de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y no solamente tiene beneficios aquel que se bautiza, obviamente está obedeciendo a Cristo, es la iglesia entera quien es expuesta una vez más a los beneficios de Cristo ganados en la cruz. Por eso es que el bautismo es un medio de gracia. Y por eso es que nosotros no queremos hacer bautizos. No significa que no se haga nunca. Pero no queremos hacer bautizos fuera de la iglesia. Lo queremos hacer acá. Porque yo recuerdo una vez, se bautizó. Muy bien, terminamos el culto. Hay bautizo, vamos al bautizo. Y nos fuimos afuera. Se va a bautizar, ¿no? Y era el sonido del río que complicaba, ¿no es así? La bulla, no podían entrar todos, no se escuchaba, el que se estaba bautizando no habló nada, ni siquiera se escuchó tampoco lo que el que estaba bautizando decía. Es más, algunos ni siquiera fueron, se quedaron aquí, otros se fueron para sus casas, fueron unos pocos los que vieron el bautizo. Y al final, solamente un acto de obediencia nada más es el bautizo. Yo me quedé meditando eso creo que pasó el 2013, algo así. No, el bautismo no solamente es una ordenanza que debemos obedecer cada uno de nosotros, es algo que debe estar ocurriendo y que su iglesia debe estar viendo para poder recordar los beneficios de Cristo. Cuando uno es bautizado, muere, así como Cristo murió. Y luego es levantado de las aguas, así como Cristo resucitó. Y entonces tienes esperanza de vida eterna, la seguridad de tu vida eterna, porque así como Cristo resucitó, el Padre
ha ordenado que tú serás resucitado un día para salvación. Hay muchas cosas que tenemos que observar en el bautismo. Así que es necesario que podamos entenderlo y no solamente practicarlo. Nada más. Y el bautismo le pertenece pues a la iglesia. No debe ser hecho de manera individual. Tiene que ser hecho por la iglesia. Es la iglesia la que debe bautizar. En la iglesia primitiva, era la iglesia primitiva la que estaba bautizando. Es la iglesia la que estaba llamando, ¿no? A través de los apóstoles, quienes eran enviados y predicaban y entonces bautizaban. Y luego, ¿a dónde se adicionaban aquellos que y se bautizaban? A la iglesia. No era una organización paraeclesiástica. Era siempre la iglesia, los líderes de la iglesia los que estaban bautizando. Significa que no, el bautismo no es para alguien que no pertenezca a la iglesia. O mejor dicho, cuando se bautizan, el bautismo es la señal de pertenecer, de comenzar a pertenecer a la iglesia. Miren ustedes, por ejemplo, en Hechos 2:41. Pedro predica un maravilloso sermón. Pedro expone el evangelio. Y luego, al final, dice en Hechos 2:41, después que él expone el evangelio, dice lo siguiente. Así que, ¿qué dice? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Este es el comienzo de la descripción de la iglesia del libro de Hechos, si se da cuenta. Dios siempre ha tenido una asamblea, un pueblo del pacto desde el principio. Y aquí, pero está comenzando de manera institucional la iglesia. Y cuando comienza, uno de los primeros actos que hacen es justamente esto, bautizar. Están bautizando como señal del nuevo pacto. Y luego en Hechos capítulo 9, cuando Lidia es bautizada, Hechos capítulo 9, versículo 16, vemos que luego el bautismo se hace una práctica de toda la iglesia. Es una práctica de toda la iglesia. Pero también debemos recordar, el bautismo se hace una sola vez. No puede suceder que yo vengo, me bautizo una vez, otra vez. Me bautizo y otra vez. Me bautizo, no, creo que ya perdí mi salvación, me bautizo. No, la observancia del bautismo es una sola vez. Una sola vez. La cena del Señor es un sacramento, una ordenanza que se debe hacer continuamente, constantemente, regularmente lo tengo que hacer. Pero el bautismo es algo que yo lo hago una sola vez. Claro, siempre en cuando no haya sido bautizado de manera equivocada, ¿no? Una vez llevé a mi hijo Anthony, ¿no? A Lima, ¿no? Estuvimos en Lima y quise que vea cómo es las distintas iglesias, ¿no? Y lo llevé a una iglesia, la iglesia de Camino de Vida. Yo quería que vean cómo son las distintas maneras. Espectacular, ¿no? La puesta en escena, el concierto de jóvenes, espectacular, lo filmaron. Yo parecía que estaba en la iglesia de Hillsong, ¿no? Impresionante, era maravilloso. Terminaron, bueno, no predicaron nada, pero bueno, algo hicieron ahí, cantaron y todo eso. Y los jovencitos luego se reúnen en un patio trasero. ¿A dónde van? Es que se van a bautizar. ¿Y quiénes? Ahí varios han querido hoy día bautizarse, se les ha preguntado y han querido bautizarse. Y tenían su piscinita y de frente. ¿Y cada semana bautizos? Sí, hacían cola para el bautizo. Ese día eran como 20 bautizándose.
Y cada semana en reunión de adolescentes tienen bautizos. Sí, cada semana reunión de adolescentes tienen bautizos, ¿no? Pero los jovencitos no habían entendido nada del Evangelio. Yo estuve en la predicación, no habían predicado el Evangelio. Salió una señorita, se sentó en una banquita más o menos como esta, sentadita ahí, bien bonita ella con su iPad, y comenzó a hablar de su vida, de sus cosas, y nada, unos 20 minutos, y luego alabanza, y luego quienes quieren entregar su vida a Cristo, y muy bien, ya, a bautizarles. Debe haber una comprensión bíblica del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Algo que hemos hecho aquí en la iglesia, ¿se acuerdan? Hace 2 años creo que preguntamos, ¿no? Desde antes, pero hace 2 años le preguntamos una vez más a la iglesia. ¿Qué es el Evangelio? En los discipulados, ¿qué es el Evangelio? Y curiosamente todavía muchos les padecían definir. Equivocadamente todavía mencionaban qué es el Evangelio. Mientras conversaba con alguien en la internet, yo le hacía esta pregunta, esta persona estaba, ¿no?, defendiendo algunas otras cosas tontas, y yo le pregunté, ¿sabes qué? El asunto en cuestión es el Evangelio. Yo te pido que hagas esto, le pedí. Por favor, escribe el Evangelio en una hoja. No vayas al internet, no busques en internet ahorita, solo define el Evangelio en estos momentos, porque si no lo sabes definir, entonces no eres creyente. Hazlo, no vayas al internet, le pido, por favor, no vayas al internet. Define qué es el Evangelio, porque si no sabes definir el Evangelio, ¿en qué has creído? Para ser bautizado tienes que saber qué es el Evangelio, porque debes haber creído en el Evangelio, en lo que Cristo hizo, lo que ganó, quién eres tú. Debes haber visto el Evangelio, debes conocer el Evangelio, debes tener un entendimiento bíblico. Si eso no ha ocurrido, entonces yo le puedo decir aquí a cualquiera, todavía no has sido bautizado, aunque tal vez ya te, entre comillas, bautizado. Necesitas ser bautizado. Porque se bautizan conociendo e entendiendo quién es Cristo, quiénes somos nosotros. Pero una vez hecho, es una sola vez, no se requiere que lo puedas hacer. No se requiere, pero sí es una ordenanza. Todo aquel que se ha arrepentido, todo aquel que ha creído en Cristo, es empujado por el Señor a cumplir esta ordenanza, a bautizarse. Por eso decimos, el creyente solito viene y dice, pastor, quiero ser bautizado. Porque ha entendido qué es lo que Dios ordena. Es ordenanza de Cristo para nosotros. ¿Y qué hacemos entonces con el bautismo como un medio de gracia? Miren, veamos cómo el Nuevo Testamento llama regularmente a los creyentes a recordar su propio bautismo, porque ya hemos pasado, ¿no? Ya una persona ha creído en Cristo, se ha entregado y se ha bautizado. ¿El beneficio del bautismo queda ahí? No. Porque en el Nuevo Testamento a los creyentes se les llama, Pablo y los apóstoles les llama a recordar constantemente el propio bautismo que ha ocurrido, que ellos han obedecido. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Número 1, el bautismo es una señal que proclama la unión con Cristo. No solamente es una bendición para ti al momento de bautizarte y obedecer a Cristo, no solamente es eso, sino que a pesar que ya lo hiciste, a pesar que Priscila ya lo haya hecho hace mucho tiempo, cuando el Señor en su palabra llama a todos los creyentes, inclusive a Priscila, a recordar su unión con Cristo en el bautismo. Y he ahí entonces, hermanos, la bendición y el alimento y la fortaleza espiritual, porque todo aquello que te lleve a recordar el precioso evangelio y golpea tu corazón es de bendición. ¿Te das cuenta que no es mágico? Todo es basado en la obra de Cristo. El bautismo es una señal que proclama la unión con Cristo. Nosotros salimos, ¿no? Imagínate a Jimmy Chacón, ¿no? Que no conoce mucho Tingo María de repente y dice, tengo que volver a Lima, tengo que hacer algo en Lima, ya regreso una semana. Sale con su carro de acá y dice, ¿y pero por dónde voy?
¿Para la derecha o para la izquierda? Nosotros lo sabemos, ¿ya? Pero hay señales. Hay una señal que por allácito, como decimos en la selva, por allácito, dice Huánuco, 126 kilómetros, ¿no? ¿Sí o no? Sales por acá, por afuera, y dice Aucayacu, ¿no? O Tarapoto incluso dice, ¿no? O Pucallpa. Pero las señales nos sirven a nosotros para recordar algo. Nos apuntan. Huánuco, ahí está la flecha. Pregunta, ¿dónde está la señal es Huánuco? No, la señal nos apunta a Huánuco. Son señales informativas que nos llevan a recordar dónde está tal lugar, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo, el bautismo es una señal que señala el camino hacia algo. El bautismo es una señal que señala el camino hacia algo. Es decir, proclama la unión con Cristo. El bautismo es un recordatorio, una señal de tú estar unido ahora con Cristo. Y cuando tú recuerdas eso, hermanos, obviamente que te fortaleces. Porque imagínate ateo, ha llegado, los cables no funcionan y de un momento a otro quiere, voy a explotar, ¿no? Y ya se le salió la carne de repente. Y en medio de la liturgia tocó ese día bautismo, donde él ha explotado y ha estado renegando consigo mismo y con todos los demás y con los cables y con los adaptadores, ¿no? Adaptadores hijos de Satanás, de repente ha estado diciendo, ¿no? No conectan, no suena, qué sé yo. Y tal vez se le fue la carne, pero en ese momento él ve que alguien se está bautizando. Y una vez más recuerda que a pesar de sus faltas, él, así como el que se está bautizando se está haciendo uno con Cristo, es simbólico, él recuerda, yo también soy uno con Cristo. Y en medio de sentirse lejos del trono de nuestro Dios, una vez más dice, es por los méritos de Cristo que puedo volver a Él. Miren, Romanos 6. Escuchen lo que dice Romanos 6, versículo 1, por favor, de repente, para que no piensen que estamos exagerando. Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está lo hermoso. El bautismo te recuerda que si tú has sido bautizado, tú has sido bautizado en su muerte. Así como Cristo murió, tú moriste. Y sigue diciendo, por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fuiste sepultado en su muerte y fuiste resucitado con Cristo. Ahora tienes vida eterna. ¿Qué puede ocurrir en tu vida? ¿Quién puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El bautismo te recuerda que es una unión inseparable la que ha ocurrido cuando te convertiste y lo simbolizaste con el bautismo. ¿Qué puede apartarte del amor de Dios? Y Pablo llama a recordar una vez más, recuerda el bautismo. Recuerda lo que ha ocurrido en el bautismo. Por eso el bautismo es un medio de gracia. No solamente es una bendición para el que se bautiza. No estoy diciendo que sea algo mágico, recuerden. No está el hecho de que todo aquel que sea bautizado sin entender bíblicamente ha recibido estos beneficios. No. Estoy hablando de alguien que ha entendido el evangelio. Pero la iglesia, al ver la representación una vez más de lo que ha ocurrido en Cristo, se fortalece. Alguien que ha estado de repente alejado su corazón del Señor puede ver que alguien está
siendo sumergido y luego levantado a novedad de vida y ve, eso ocurrió conmigo, yo soy de Cristo. Y se fortalece en medio de sus fallas y todavía sus pecados. Porque recuerda que su gracia sigue disponible ahí. Esa es la verdad. Pero no es el único pasaje. No es el único pasaje. Hay muchos otros pasajes que hablan acerca de eso. Miren, por ejemplo, cuando Pablo habla a la iglesia de Colosas, en Colosenses 2, versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio, clavándolo, ¿en qué dice? En la cruz. Ante el juicio de nuestro Dios, cada ser humano es culpable, pero por la fe, el castigo de Dios por esa culpa fue pasado a Cristo. ¿Usted se acuerda? ¿Usted sabe eso? ¿Sí o no? Eso es lo que ha ocurrido. Nuestros corazones han sido circuncidados, dicen las Escrituras. Y el bautismo es una señal que proclama entonces esa unión con Cristo, de que nuestros corazones han sido circuncidados. Y el bautismo, si se da cuenta, es un acto en sí mismo en el que nos damos cuenta que la persona, al sumergirse, representa la sepultura. ¿No es así? Así como Cristo murió, descendió, murió, nosotros estamos muriendo con Cristo. Y somos unidos con Cristo. El Espíritu Santo conecta esa obra de Cristo con nosotros. Y el bautismo es un recuerdo de eso. Proclama nuestra unión con Cristo. Eso es hermoso, ¿no? Pero también el bautismo es una señal que predica nueva vida. ¿Por qué? Porque cuando alguien es bautizado aquí en la iglesia, cuando alguien es bautizado, claro que lo que está ocurriendo es un sermón visible para todo el mundo. No solamente es un sermón predicado a través del pastor, ahora el sermón que se ha predicado constantemente acerca del evangelio, ahora es vivido, es como una obra, podemos decirle, es como una obra teatral que nos habla acerca de un libro, podamos decirlo, que nos recuerda. Y aunque en realidad no es pues una obra en sí de teatro, esto es un sacramento, pero en el bautismo es una señal que está predicando la nueva vida que está iniciando en esa persona. Es un sermón visible. Escuchen lo que dice Romanos 6:1. Otra vez. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Está recordando. Esto es lo que ha ocurrido con Cristo cuando murió en la cruz. Y eso, lo que ha ocurrido, se está representando acá. Mejor dicho, estás viendo la predicación dramatizada, por así decirlo. ¿Y eso qué efecto tiene? Oh, hermanos, si tu ancla es el evangelio, estoy seguro que quieres recordar el evangelio a cada momento.
Es lo que dijimos el día domingo en la media vigilia que tuvimos en la misión, ¿se acuerdan? Necesitamos recordar el Evangelio constantemente. La palabra de Dios es un medio de gracia porque predica a Cristo y su Evangelio constantemente, y ahí está el porqué es poder para tu crecimiento. El Espíritu Santo usa ello. Y el bautismo, ¿por qué también es un medio de gracia? No solamente porque lo obedeces, sino también porque al verlo constantemente en la iglesia, te está predicando los beneficios de Cristo a tu vida. Y la Santa Cena, ¿por qué es un medio de gracia? Porque también a través de la Santa Cena estás una vez más viendo el Evangelio y ahora administrado a los miembros. No es el crecimiento de la iglesia espiritualmente, digo. No es un acto mágico. No lo es. Es un medio de gracia. El crecimiento de la iglesia está basado en los medios de gracia, en el que nos expongamos constantemente a las verdades de su palabra. Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, cuando ves al mojado que se levanta, no es un simple mojado, es alguien que es revestido de Cristo. Ese agua, el agua que le ha mojado lo ha revestido. No, es simbólico, está mostrando una realidad espiritual. Por lo tanto, después de Teo haber fallado, él puede ver y reconocer una vez más, he sido revestido por Cristo. Y tiene fuerza para seguir avanzando en este peregrinaje. ¿Se dan cuenta? No puedo ser sacado de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque he sido revestido de Cristo. Puedo ser disciplinado, puedo ser de repente amonestado, pero sacado de la comunión jamás, porque el Padre me tiene consigo para siempre en los méritos de Cristo. Y es una señal que apunta a una comunidad, porque el bautismo es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia. Una vez bautizados, todos los que se bautizaron fueron añadidos, dice, ¿no?, a la iglesia. Es decir, se bautizan. Y con el bautismo, esto está muy ligado a la membresía. Con el bautismo es que entran a la membresía de la iglesia. Es decir, comienzan a tener comunión con otros salvados. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hemos sido llamados nosotros a una misma esperanza. Un solo cuerpo, un solo Padre, un solo bautismo, un solo espíritu. En 1 Corintios, capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también en Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pablo nos está mostrando que el bautismo es una celebración o una ordenanza que al final te lleva a ser parte de una comunidad. La comunidad de los creyentes. Y por último, el bautismo es una señal que da seguridad. Una vez más, el bautismo no salva a nadie, pero el bautismo es una señal que te da seguridad. Te lleva a ver otra vez a Cristo. Y Cristo lo que hizo en la cruz fue perfecto, suficiente, ¿no es así? Seguro, su sacrificio fue suficiente, el Padre lo aceptó completamente y el bautismo te recuerda una vez más ese hermoso sacrificio.
No somos nosotros salvos por hacer la oración del pecador. No es así. No somos salvos por decirle, como en esa iglesia, ¿quiénes quieren bautizarse? Ya, yo, listo, vete a bautizar. No, no somos salvos por hacer eso. No somos salvos por decir, Señor, te recibo a ti en mi corazón. No, somos salvos por haber creído en Cristo mediante su evangelio. ¿No es así? Somos salvos por ello. Entonces, cuando tú ves el bautizo, o cuando tú te bautizas, y cuando tú recuerdas tu bautizo, o cuando tú ves en los bautizos constantemente en la iglesia, lo que hace eso es que tú una vez más recuerdas, en medio de mis fallas, sigo siendo hijo de Dios. ¿Por qué? No por mi bautizo, sino porque el bautizo te recuerda en quién has creído, en Cristo. Apunta a la promesa de Dios de que jamás soltará tu mano. Jamás. El bautismo es una señal de que te da seguridad. Recuerdas, he sido bautizado, he creído en Cristo, he entregado mi corazón a Él, aunque he tropezado y aunque he fallado, pero yo he confiado en mi Salvador. Así como Job, sé que mi Redentor vive, dijo él, pero tú dices ahora, sé que mi Redentor vive y ha muerto incluso por mí, y estoy en sus manos. El bautismo es un medio de gracia, hermanos, que me lleva a creer que el sacrificio de Cristo es suficiente. Es suficiente. No dejemos de ver, hermanos, el bautismo como una necesidad. Animemos a nuestros hermanos de la iglesia a bautizarse, a los que todavía están en medio de que sí, de que no, llevemos, tal vez no tienen un entendimiento completo. Para eso están cada uno de ustedes, para que puedan recordar. Hermano, es una ordenanza que no salva, pero que tiene beneficios espirituales preciosos. No solamente para el que se bautiza, sino también para la misma iglesia, porque se predica el mensaje del evangelio a través de esta ordenanza. Sí, pongámonos de pie, por favor. Recordemos una vez más las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo, ¿no? 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la ordenanza de nuestro Dios que todos nos bauticemos. Si hay alguien aquí que no está bautizado, debe buscar ser obediente y hacerlo. Si es que se ha bautizado de manera no bíblica, tiene que estar en su corazón obligado a bautizarse. Pero recuerden, no es para salvación. Seguramente muchos ya son salvos. Es solamente por obediencia. Y que al hacerlo bendice a todos los demás, a toda la iglesia, porque la iglesia puede volver a recordar lo que Cristo ha hecho en su vida. Bendito Padre Celestial. Gracias, porque Señor, tú no nos has dejado en el limbo para que nosotros descubramos qué es aquello que tu iglesia necesita para crecer y fortalecerse. Señor, tú nos has dado tus medios de gracia, medios ordinarios para fortalecernos en ti, los cuales son tu palabra, el bautismo, la Santa Cena y por último, Señor, como aprenderemos la próxima semana, la oración. Que vengamos constantemente a ellos, que nos expongamos constantemente a ellos, Padre, y podamos, Señor, ser beneficiados de aquello que tú has diseñado, Señor. Que no veamos esto como místico, sino como una ordenanza tuya, un diseño tuyo, que así lo has diseñado, así lo has ordenado. Y podemos ver, Padre bendito, cómo es que cada vez que tu palabra mora en abundancia en nuestros corazones, somos más fortalecidos.
Y a la misma vez podemos ver cada vez que alguien es bautizado, y recordamos aquí los últimos bautismos en la iglesia, hemos podido ver cómo es que nos has edificado al recordar tu sacrificio en la cruz. También a través de la celebración de la Santa Cena, cómo nos recuerdas de tu gran amor para con nosotros. Señor, que veamos a los medios de gracia como lo que son, necesarios para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en ti. Es tu alimento espiritual, que no lo rechacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.